Y queridos, aquí desde Dynamis Radio, hoy en vivo con algo muy especial, porque tenemos aquí con nosotros, tenemos el privilegio que está el embajador de Israel, está aquí con nosotros el señor Daniel Kutna, el pastor Lucho, y vamos a tener un buen tiempo donde vamos a compartir también nuestro amor, nuestra simpatía y cariño que le tenemos al pueblo de Israel. Porque que nunca se nos olvide a nosotros cristianos, sea de que sea la denominación que, al fin y al cabo, cuando nosotros leemos tantas veces la Biblia, ¿cuántas veces pronunciamos el nombre Israel? Y nosotros sabemos, como dijo nuestro Señor Jesucristo, dice en Juan capítulo 4, dijo que la salvación vino a través de los judíos, que nunca se nos olvide eso, y que Dios tiene un pacto, Él tiene un pacto con el pueblo de Israel, y Dios es fiel a sus pactos, lo mismo que el Señor Jesucristo es fiel con ese pacto que Él hizo con nosotros. Nosotros amamos Israel, oramos pues Israel y conocemos el papel importante de Israel, no solo en la historia, sino más todavía en el presente y en el futuro. Porque tenemos que aprender una cosa, cuando uno estudia teología sistemática en el seminario bíblico, uno aprende y se da cuenta lo sumo estrechamente que está, vamos a decir, el destino de la iglesia y de Israel juntamente. Donde Israel fue perseguido, la iglesia fue perseguida. Los cristianos, yo no digo ahora personas que se nombran cristianos, sino que de verdad creen en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y siempre que el cristiano es perseguido, al mismo momento el pueblo judío es perseguido. Por eso nosotros consideramos a los judíos, como dice esa parábola, como el hijo mayor. La Biblia dice que un hombre tuvo 2 hijos, uno menor, uno mayor. Y nosotros, especialmente como Iglesia Pasión por Cristo y como Dynamis Radio, organizamos viajes, organizamos reportajes y también programas especialmente para Israel. Ahora le queremos dar la bienvenida al señor Daniel Kutna. Bienvenido, querido, aquí a Dynamis Radio. Muchas gracias, un placer estar aquí. Gracias por el tiempo y Pastor Lucho, bienvenido aquí a este tiempo tan especial. Muchísimas gracias, querido Pastor Juan Cano, también al señor Daniel Kutna. Un placer tenerle aquí con nosotros y que en algún sentido pues podamos conocer de pronto algo de ese Israel maravilloso, un país que sin lugar a duda está en nuestro corazón y también nos atrae realmente sí, como nación, ¿no? No solo lo que es el pasado. Cuando estuve el último año en abril, estuve allí con la embajada que estuvimos festejando, enseñaron un vídeo 68 razones sobre Israel y me quedé impactado. Wow. Porque nosotros conocemos mucho lo que es la historia y es bueno, pero si supiésemos lo que Israel hoy en día, el pueblo judío, una cosa que me sorprendió, que Israel tiene más nombramientos de premios Nobel que sí, medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Es impresionante. Sí, no sé si eso habla bien de nuestros científicos o mal de nuestros atletas. No, yo creo que en ambos campos Israel sí, está sin lugar a dudas trabajando intensamente también en el deporte. Desde luego de cuando en cuando algún partido toca con la selección nacional de España y la de Israel, desde luego, ¿no? O sea que ahí están también en ese aspecto del deporte. Sí, estamos, el Estado de Israel un poco ha renovado el interés de los judíos también por la cultura física en su medida y armoniosamente, como decía la Academia Griega. Por supuesto nos gustaría hacer más y tener más logros, ¿no? Pero y bueno, somos un país pequeño, pero considerando eso, tenemos también nuestras medallas y estamos muy orgullosas de ellas. Señor Daniel, ¿desde cuándo aquí vino a España como embajador? Hace 2 años. 2 años. Así que ya me siento un poco veterano aquí entre los diplomáticos en España. Ahora estuve leyendo y sabiendo que Benjamin Netanyahu, por ejemplo, también está haciendo una gira por toda América Latina. Toda América Latina, por ejemplo. Me parece que ya va a Centroamérica también, ¿no? Bueno, estuvo en Argentina.
visitó Colombia para encontrarse con el presidente y ahora está en México, que me parece que geográficamente se ubica en Norteamérica, aunque Sí, culturalmente sea parte del También es continente Norteamérica. iberoamericano, sí. Y bueno, es una gira que tiene como objetivo expresar nuestra amistad, afianzar la amistad con los pueblos americanos y estudiar posibilidades de cooperación, especialmente en esas áreas en las que Israel tiene algo que aportar, como en tecnología agrícola, ciberseguridad, lamentablemente también en el tema de la lucha contra el terrorismo, con lo que tenemos... que vamos a hacer cierta experiencia, innovación y nuevas tecnologías. También acuerdos académicos y culturales. En fin, es el primer viaje de un primer ministro israelí a Argentina, por ejemplo. Sí, no sabía eso. Sí, sí. Wow. Hubo otros dignatarios que han visitado en el pasado, también, claro. ministro de Relaciones Exteriores, estuvo el señor de Shimon Peres cuando era ministro de Relaciones Exteriores, hubo otras visitas. Golda Meir también me parece que estuvo. No recuerdo, pero puede ser. Sí. En Argentina. Claro, sí. Señor embajador, le quería preguntar, porque normalmente cuando nosotros hablamos de ese Israel maravilloso, fundamentalmente lo asociamos inmediatamente a través de la historia y sin lugar a duda, Israel es un lugar que está vinculado a la historia, ¿no? Y a nuestra historia en algún sentido. Jerónimo y Eusebio, que son uno de los padres de la iglesia, ellos señalaban que el quinto evangelio es la tierra de Israel y sin lugar a dudas su geografía y demás nos expresa. No podríamos entender la Biblia sin conocer ese lugar maravilloso. Pero a mí me gustaría preguntarle, señor embajador, por el Israel actual. El Israel, digamos, de los retos de la tecnología, de la ciencia, de la medicina, que se tienen que enfrentar con el tema de las exportaciones que mide la riqueza de un país. ¿Qué nos podría decir respecto de ese Israel que es un poco más distante y desconocido para nosotros? Bueno, realmente Dios nos ha bendito con muchas buenas cosas, pero lamentablemente la tierra de Israel no era particularmente abundante en recursos naturales. Recordamos, ¿verdad?, cuando los hijos de Israel estaban por entrar en Canaán, mandaron misiones de observación. Los espías, claro. Sí, hubo dos tandas, ¿no? Una contó que era una tierra poblada por gigantes, ciudades y que impregnables. Los racimos de eran impresionantes, ¿no? Sí, entonces mandaron otra, ¿no? Lo que sucede mucho también en el mundo moderno, cuando un dirigente no le gusta la inteligencia que recibe, entonces trata de obtener otra alternativa. Una siguiente opinión. Y estos vinieron con estos racimos gigantes que son hasta hoy en día el símbolo de nuestro Ministerio de Turismo, ¿no? Sí. Pero la verdad es que vosotros sabéis que el chiste era que Dios mantuvo al pueblo de Israel 40 años en el desierto y al final lo llevó en el único lugar del Medio Oriente que no tenía petróleo. Bueno, eso ya no es verdad. Bueno, pero les digo otra cosa. No, porque tenemos ahora en nuestra área económica exclusiva, en el mar Mediterráneo, se han encontrado grandes yacimientos de gas que esperamos que en el futuro sea una bendición para nuestra economía. Pero básicamente Israel tuvo que arreglárselas como muy poco. Hace 70 años, cuando nacimos, éramos un país que salíamos de una guerra y éramos extremadamente pobres. Vulnerables, claro. El único recurso que teníamos era la calidad de su población. En esa época eran todos refugiados, había 600.000 judíos en esa época en la tierra de Israel. Y absorbieron en pocos años, duplicaron y triplicaron su población gracias a la inmigración, primero de Europa, de los sobrevivientes del Holocausto, posteriormente de los países del Medio Oriente que habían tenido que abandonar sus hogares, donde vivieron en algunos casos cientos y miles de años
debido a la hostilidad de la población. Y con ese recurso humano fue que Israel se reconstruyó, primero poniendo énfasis en el asentamiento, en la vuelta a la tierra, en la creación de nuevas formas de asentamiento humano, los kibbutz, el moshav, ¿sí? Las aldeas comunales, las aldeas cooperativas, creando universidades. Y por suerte en las últimas décadas, cuando el mundo está cambiando, estamos hablando de una época ahora en una era de globalización, donde todos compiten con todos. Y están interrelacionados las economías, la cultura, la información. Israel está encontrando su nicho económico gracias a la originalidad de su investigación y el talento de sus emprendedores. Y se ha convertido en un centro de investigación y desarrollo también para todas las grandes compañías internacionales. Claro. Hay decenas de centros de investigación y desarrollo de las compañías más grandes del mundo, donde tal puede ser que no podamos competir en la fabricación. Hay otros países más baratos de mano de obra, pero la idea es importante. Claro, y el desarrollo, la idea es digamos, lo que del hoy en proyecto, día claro. la riqueza no está en los bienes, está en la información. Eso lo decía nuestro querido presidente Shimon Peres, de bendita memoria. Él entendió y ese era su mensaje a todo el que quería escuchar. El futuro está en el control de la información y del conocimiento. Y ese es el nicho en que nosotros queremos demostrar nuestra excelencia. El otro día, en una revista que se llama Science, dos científicos de Israel han presentado una cosa que parece casi increíble. Cogieron piel y sustancia del ser humano y ahora no me preguntes cómo, porque no lo puedo explicar en español. En alemán ya lo comprendo mal, pero en español ya me es casi imposible. Pero, ¿te puedes imaginar que le dieron a esa piel la información de una foto? La metieron y la sacaron y la proyectaron. Wow. ¿Qué es el fin? Dicen que si sigue así, con ese invento de estos dos científicos en Israel, que se puede poner información sobre la piel, que tú llevas, entre comillas, disco duro, lo llevas sobre la piel. Sobre la piel. No es que lleves un chip, no es un chip, es algo, es microbiológico sobre la piel, es impresionante. Y teniendo en cuenta que es prácticamente el más grande de nuestros órganos, ¿no? La piel. A Sí. veces no la vemos así, pero 2 realmente... metros cuadrados o más o menos cuánto tengas. Depende, claro, la Sí. altura que uno lleve, ¿no? Pero lo que me encanta de Israel es que cada 2 por 3 tú oyes inventos, punta tecnología, punta, y es impresionante, porque como dijo el señor Daniel, que el recurso está en la idea. Exacto. El recurso está en la idea. Y en la gente, que es el recurso humano. Yo recuerdo una cosa que me sorprendió mucho, era ver porque España tiene mucha relación con el tema de la agricultura, el agua, por ejemplo, hay plantas de desalinización que ha estado Israel interviniendo y así es un trabajo muy interesante. Llegaron a crear una tecnología capaz de poder poner el punto de la mezcla, digamos, para los campos de cultivo entre el agua dulce y el agua salada. Eso mismo dijo, pero ¿y cómo es posible esto? Precisamente a través de sistemas informatizados logran esta mezcla perfecta y que realmente ha sido un recurso muy importante porque Israel es uno de los elementos también que necesita para el tema, por ejemplo, de su propio cultivo agrícola, Sí. Señor embajador. La mayor parte de Israel es tierra árida y también la parte que goza de lluvia en invierno tampoco se compara con otros países agrícolas más fértiles, y por eso mismo, como es que tratamos de hacer de la necesidad de una virtud, Israel ha tratado de mantenerse en la vanguardia de la investigación agrícola, especialmente en lo que hace en la utilización de recursos marginales. Agricultura en zonas áridas, agricultura en zonas salinas, con aguas renovables o utilizadas, recicladas. Israel casi no desperdicia agua.
es verdad que somos un país pequeño, pero debido a la falta de agua crónica de la que sufríamos, toda el agua de Israel es vuelta a utilizar, y casi en su totalidad. Y la agricultura hoy en día goza de esa posibilidad de utilizar aguas que han sido purificadas, de esa manera liberando el agua dulce para el consumo humano. Y desde hace una década o dos hemos introducido plantas desalinizadoras, con las cuales también se han empleado compañías españolas especializadas en el tema. Y así es como un país que sufrió crónicamente de falta de agua. Hoy en día no falta el agua. Hay un problema de precio del agua, pero no de falta de agua. Sí. Hay una revista alemana que se llama el Focus, una revista grande alemana, y no tiene que ver nada con los cristianos, pero escribe en un artículo que las palmeras, por ejemplo, algo sobre la tierra que no se lo pueden explicar, que la palmera en Israel trae aproximadamente 182 kilos de fruto allí, en Israel. Pero las palmeras alrededor de Israel solo 70 kilos. Y la productividad. Y la productividad. Y el 70% de los israelíes en algún momento de su vida han plantado un árbol. Bueno, nosotros tenemos, debido justamente a la aridez, a la escasez de recursos, para nosotros la forestación es un fundamental. Bueno, no voy a decir justamente en este templo que es una religión, pero lo tenemos, es un objetivo nacional. A principios del siglo XX, especialmente durante la Primera Guerra Mundial, los otomanos cortaron la mayor parte de los bosques de Israel para proveer de combustible a los ferrocarriles en la época de guerra. Y a partir de entonces el movimiento sionista ha visto como uno de sus objetivos devolverle a la tierra sus árboles. Y eso lo hace a través de agencias especializadas, el Keren Kayemet de Israel, otras agencias. Y es parte de nuestra educación. Tenemos en realidad un día especial donde se acostumbra salir al campo y plantar árboles. Así que eso... Nosotros hemos plantado uno en el nombre de la Iglesia Pasión por Cristo, Dynamis Radio. Qué bonito, te invitaron allí las autoridades. Porque nosotros, la verdad, señor Daniel, es que los evangélicos, los cristianos, le tienen gran amor a Israel, en gran respeto, amor. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en una persona que nació como judío, vivió como judío, cumplió las leyes como judío, y nosotros creemos que Él murió por nuestros pecados en la cruz y el tercer día resucitó. Por eso nosotros le tenemos un cariño especial a Israel. Un cariño especial, incluso oramos por la paz de Jerusalén, una ciudad impresionante que tiene 71 nombres. Un nombre de Israel, de Jerusalén, por ejemplo, es Ariel, el león de Dios, o el fuego de Dios, el horno de Dios. Porque palmeras tengan 182 kilos de fruto o no, la hay en todo el mundo. También hay playas por todo el mundo. Pero solo hay un Jerusalén, solo hay un lugar donde para nosotros cristianos, nuestro Maestro, nuestro Salvador Jesucristo, Él nació en Israel, Él vivió en Israel, Él predicó en Israel. Y como dice el rey David en los Salmos, desde Sión saldrá justicia para todas las naciones. Porque por eso nosotros, hay un gran pueblo. Si usted tiene la posibilidad de hablar con más evangélicos, cristianos o católicos que aman a Israel, porque reconocen el papel importante, no solo en lo que es hoy políticamente Israel. Es interesante, una tierra tan pequeñita abarca tanta información en todos los periódicos del mundo. Y hay un versículo en el profeta Jeremías que dice que Jerusalén es como una pesa de esa de entrenar. Y dice que todo el que intente de mover Jerusalén de su lado se va a partir la espalda. Lo dice literalmente en el profeta Jeremías. Nosotros nos encanta ir a Israel. Incluso yo confieso que yo dije, yo no voy cuando llegue a Jerusalén,
al muro de las lamentaciones. Yo no voy a llorar, nada de sentimientos, pero le confieso, cuando llegamos de noche, a las 2 de la mañana, y habían de verdad 2 o 3 soles en el muro, porque el muro de las lamentaciones está 24 horas abierto. Nosotros, cuando vayamos ahora en noviembre a Jerusalén, de nuevo vamos a hacer una conexión en vivo desde el muro de las lamentaciones y vamos a orar por las peticiones. Y cuando yo estuve allí en el muro solito, le confieso, me quebranté. ¿Por qué? Porque uno, quieras o no, tú lees Israel, tú lees la Biblia, claro, estás y cuando próximo. estás allí estás impactado. Por cierto, mal llamado el Muro de los Lamentos, porque creo que en la cultura vuestra no le llamáis No. así a ese lugar, ¿no? No, lo llamamos el muro occidental. Es una descripción más bien geográfica, ¿no? Pero esconde detrás de él, por supuesto, un significado inmenso. Antiguamente estaba medio escondido entre las calles, entre las casas que ya habían habiendo quedado nada más que un pequeño trozo del muro expuesto, y ahí era donde tradicionalmente los judíos rezaban. Hoy en día, por supuesto, los que visitáis veréis una plaza donde gente puede aproximarse y ver todavía el muro en perspectiva, y los que están inclinados más hacia la historia pueden incluso visitar las ruinas alrededor, donde hay un centro de interpretación muy interesante, donde muestra las distintas etapas de la construcción en la zona del muro, pero también especialmente las ruinas del muro de la destrucción, porque tenemos en esas excavaciones las piedras en el lugar donde fueron encontradas por los arqueólogos, producto de la destrucción de Jerusalén por las fuerzas romanas en el año 70. Yo estuve allí. Y están ahí piedras que han caído de arriba, una encima de la otra, y están ahí. Tal cual ocurrió el hecho. Claro. Por 2000, ¿cuánto vendría a ser? 1990 y pico años han estado ahí. Desde entonces. Ese, por supuesto, vosotros sabéis, fue un lugar, tal vez el más significativo. Simboliza el fin de la soberanía judía, y posteriormente, después de la rebelión de Bar Kokhba, 60 años después, en realidad los judíos fueron expulsados de su tierra. Se cambió el nombre de Judea para borrar también restos de también la memoria de la presencia judía. Sí, estos son hechos históricos ahí. Han quedado, y están, evidentemente, se puede realmente buscar, y no están inventando ninguna historia. El señor embajador está contando lo que realmente hay allí. Lo que no han podido borrar, por supuesto, es la memoria de Jerusalén de los judíos, que siempre han mantenido esa memoria viva. Y por eso, cuando en la sinagoga sacamos los rollos de la Torá, de la ley, para leerlo, nosotros recitamos, y de Sion saldrá la ley. Y la palabra de Dios de Jerusalén. Que sí. Efectivamente. Me gustaría, señor embajador, preguntar algo que realmente considero importantísimo en virtud de muchos que tienen la intención de viajar a Israel: la seguridad. ¿Pueden los turistas estar seguros realmente en un lugar? Porque a veces se piensa que hay un tanto de inseguridad, ha habido dificultades, desde el punto de vista de la seguridad, y entonces, por esa razón, ¿cómo se toma Israel este papel con respecto al turismo? Yo creo que Israel es un país muy seguro en general. Sí, hay veces que uno puede llevar a tener una impresión equivocada leyendo la prensa, pero yo creo que todos los turistas que han visitado Israel y Tierra Santa pueden atestiguar de que se han sentido completamente seguros durante todo su viaje. Yo aquí me preguntaron, Pastor, ¿Israel es seguro? Y yo muchas veces les he dicho, más seguro que Carabanchel. Sí, realmente muy importante. ¿Carabanchel? Carabanchel es el barrio. Y nosotros hemos visto allí gran cuerpo de seguridad que es impresionante. Por eso, como dijo el señor muy bien, que lo que la prensa algunas veces, lo que tú lees,
te da otra imagen, Nosotros, todas las veces que hemos estado allí, no hemos visto nada, y nos hemos sentido bien protegidos. Estupendo. ¿El turismo qué incidencia tiene en el PIB en Israel, señor embajador? Bueno, tendríamos que ser un país de número uno en turismo, porque Israel en tan poco superficie incluye tantas cosas para ver. Claro. Y de tantas distintas épocas y de culturas, un país tan diverso que tendría que ser el destino número uno mundial. Tenemos aproximadamente 2,5 millones, 3 millones de turistas por año. Creemos que tendría que haber mucho más y nos gustaría realmente que los españoles viajen más a Israel. Esta mañana sí. Entré para bajar y para leer los últimos cifras sobre los turistas españoles en Israel. Los tengo aquí. Caramba, adelante. Sí, y de abril 2016 a abril 2017 ha habido un incremento de españoles, o mejor dicho, de España a Israel, un incremento de 104%. Wow. 104. Y hasta la fecha de hoy, la visita de grupos evangélicos ha crecido al mismo tiempo un 31%. Y de la Unión Europea, hasta abril 2017, viajaron 349.000. En total, de la Unión Europea, viajaron en el último año 1.085.900 personas. Pero el grupo que más ha crecido, y la nación que más ha incrementado o ha recuperado, porque por algunas razones por un tiempo se paró mucho el turismo, y el grupo que más ha incrementado en toda Europa es de España. Sí. Bueno, es España. De todas maneras, nosotros creemos que mucho más españoles tendrían que visitar Israel. Sí, claro. Yo creo que, a pesar de que somos un país pequeño y España es un país grande, 5 veces más israelíes visitan España que españoles visitan Israel. Y eso yo creo que tendría que cambiar. Exactamente, habría que cambiar las proporciones. Sí. España es el destino preferido por los israelíes en sus vacaciones. Caramba, qué bonito, nos alegramos que haya reciprocidad de nuestra parte. Así ¿no? que sí, hay mucho. Yo sé que aquí estoy en terreno muy amistoso y que vosotros en ese sentido tenéis un récord ejemplar, pero a través de vosotros querría llamar a todos los españoles, también afuera de la comunidad evangélica. Y aquellos que aunque de pronto no son evangélicos y están escuchando, también son bienvenidos. Seguro, vengan a Israel, es muy interesante, sí, les conviene. Lo recomiendo de todo corazón, lo recomiendo a cada persona que nos está oyendo. Por lo menos una vez en tu vida tienes que ir a Israel, tienes que visitarlo, porque es impresionante. Me preguntan, pastor, explícamelo. Es que no te lo puedo explicar. Tienes que ir, tienes que estar allí. Estar como hablamos del muro, pero allí en el jardín Getsemaní. Estar en el monte de los olivos. Estar en Galilea, en el monte de bienaventuranzas. Estar en el Golán. Estar allí cerca de Hermón. Estar cerca de Gadara. Estar cerca de Magdala. Es impresionante estar en Nazaret. Estar en Cana. Estar en Belén, yo estuve en Belén. Es impresionante. Hay que visitar, es que es impresionante. Sí, estar también en Tel Aviv y luego disfrutar las hermosas playas también que tienen la gastronomía que es exquisita, ¿eh? Exactamente. Israel tiene una gastronomía muy especial porque es producto de una mezcla de influencias que vienen desde Europa, pasando por Marruecos y todo el camino hasta Persia, Irán y los Balcanes, y todo eso es que hace una oferta que yo creo que es muy amplia. Sí, para el paladar es impresionante, ¿no? Y el próximo año queremos intentar, como lo estuve hablando con el señor Walter de El Al, a ver si podemos hacer 2 viajes a Israel. Wow. 2 viajes. Qué bonito. 2 viajes, porque tenemos muchas preguntas, demandas de personas que se quieren bautizar en el Jordán. Nosotros, señor, ¿sabe lo que hacemos? Alquilamos barcas
y barcas donde entran 4 o 6 personas, y kilómetros bajamos el Jordán. Ajá. Es impresionante. Y luego bautizamos allí también. Es precioso. Bueno, Y me imagino la experiencia, ¿no? En Es mismo singular, río ¿eh? donde por eso queremos el ¿Dónde estaba próximo Jesús? año Claro. que vengan Se muchas más bautizó. personas. Que vengan muchas más. Porque Israel no es caro. No es caro. Israel no. Y lo que uno puede ver y traerse de allí es impresionante. Señor Kutna, no le queremos quitar más tiempo. No, para mí es un placer y a través de ustedes saludar a vuestra audiencia. Ujú. Tenemos un lugar especial en nuestro corazón para los amigos cristianos de Israel. Tengo que decir que en mi experiencia a lo largo de los años es el grupo que ha demostrado más lealtad cuando hay problemas en nuestra tierra y lamentablemente sucede cada tanto. Los amigos cristianos son los más leales, los que cuando ya nadie quiere venir por temor, son los cristianos los primeros que vienen y los últimos en cancelar. Así que aprovecho para enviar un cálido saludo de solidaridad y agradecimiento por esa amistad que nos brindan continuamente. Y nosotros queremos dar las gracias, como dice la Biblia, al Dios de Israel, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, porque Dios el Padre nos ha bendecido mucho a través de Israel. Nos envió a su Hijo Jesucristo, nos dio su palabra, nos dio las promesas. La Biblia dice que todas las promesas que en Dios existen en Cristo Jesús son sí y amén. Y nosotros conocemos ese texto que dice: yo voy a bendecir el que te bendice, pero también voy a maldecir el que te maldiga. Por eso nosotros de aquí queremos bendecir Israel, bendecirle de todo corazón con shalom, con paz, que Dios le guarde, que Dios le bendiga, especialmente a usted, a su familia, que Dios le dé favor para representar esa linda nación aquí en España, en Europa, y que el Señor toque los corazones de muchas más personas que sepan decir: qué bonito fue cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Pues realmente ha sido un placer tenerle aquí con nosotros, señor embajador. Le deseamos lo mejor. Desde luego que el rostro del Eterno resplandezca no solo en su vida, sino en ese lugar que ama, Israel, sin lugar a duda. Para nosotros es un placer haberle tenido aquí. Para el placer fue mío y otra vez saludo a todos los oyentes y bueno, hasta la próxima. Muy amable y que Dios le guarde. Shalom. Vestido de gloria y poder, como una cortina extiendes los cielos, entre las aguas pusiste tu hogar, el viento tus alas son, tus ministros son llamas de fuego. ¿Cómo no adorar? ¿Cómo no exaltar tu nombre, Dios? Si tuya la majestad, si tu gloria y poder inundan cada ser.